al presbítero doctor Alberto Anguiano García. Muchas gracias, Padre Yael, por la presentación. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy buenas tardes a los hermanos presbíteros, a los señores obispos. Vamos a dar inicio a esta reflexión. Esta reflexión que, como ha mencionado hace un momento, el Padre Yael, según su programa, se llama Desarrollo del Apostolado en México a partir del siglo XX. Pero me he permitido hacer un ligero cambio. Así que el título actualizado de esta reflexión creo que lo tienen ya ahí enfrente en la pantalla, ¿sí? ¿Lo están viendo en un recuadro naranja? ¿Y cómo dice? Contexto. Parece ser que es un título más aterrizado en el contexto de esta Semana Nacional dedicada precisamente a la iniciación de la vida cristiana. Bueno, pues hace un momento entronizamos en este recinto la palabra de Dios y con distintas imágenes nos fuimos refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, ¿a qué se parece? A una espada, se parece a un escudo, y no solo se parece, sino que efectivamente la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es escudo, y la palabra de Dios es también una lámpara. ¿En qué parte de la Biblia se nos dice que la palabra de Dios es una lámpara? En los Salmos, en el Salmo 119, ahí se nos dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. Así que, pues ya intronizamos la palabra de Dios, ahora vamos a escucharla. Vamos a dejar que la palabra nos hable y haga luz, porque aunque a nuestro derredor no falta la luz, a lo mejor en nuestro interior sí es necesario encender la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer juntos este pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 37. Lo tienen ustedes ahí en la pantalla, lo tienen frente a ustedes. Este texto son apenas unos versículos de el evangelio más corto de los 4 que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? ¿Y cuántos capítulos tiene el Evangelio de San Marcos? 16 o 17. ¿Quién da más o quién da menos? 16. Este es el capítulo 6, versículos 34 a 37. Fíjense bien, yo voy a leer la parte que se refiere al narrador, pero allí ahí donde ustedes tienen en el texto las letras inclinadas, las letras en cursivas, entonces ahí van a intervenir ustedes para leer, ¿de acuerdo? Yo voy a leer todo lo demás y ustedes leen lo que está con las letras en cursiva. En cursivas, no en negrillas. Esto que está entrecomillado, ¿lo ven aquí? Eso es lo que ustedes van a leer, lo que está en cursivas y entre comillas. Pues vamos a hacer un momentito de silencio porque la palabra de Dios
para ser escuchada, pide de nosotros silencio. Así que hagamos un silencio, no solo cerrando los labios, sino abriendo el corazón. Reconozcamos que estamos en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hacemos escuchar la palabra de Dios. Dice aquí, al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: Él les respondió: son apenas unos versículos de este capítulo 6 y el texto es muy sustancioso, es muy nutritivo. La palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es escudo, la palabra de Dios es lámpara y la palabra de Dios es pan que nutre. Vamos a fijarnos en estos versículos del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Díganme ustedes, ¿cuántos personajes aparecen ahí? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Cuántos personajes aparecen ahí? ¿1, 2, 3? Levanten la mano los que dicen que 3. Otros dicen que 4. Yo conté 3. Uno es Jesús, otro es la muchedumbre y otro los discípulos. Ahí tenemos por lo menos 3. Luego nos platican cuál es el cuarto, pero tenemos 3. Y fíjense, cada uno de estos personajes obviamente es sujeto de una acción, y una acción gramaticalmente se expresa con un verbo. Y entonces, ¿cómo se describe a Jesús? A Jesús se le describe con un verbo. ¿Qué hace Jesús ante la gran multitud? Jesús vio una gran multitud. Y cuando Jesús ve una gran multitud, además Jesús se compadece. Estos dos verbos son muy importantes: ver y compadecerse. Eso caracteriza la mirada de Jesús, la compasión. ¿A quién ve? A una gran muchedumbre. Y el evangelista nos dice que entre Jesús y la multitud hay una relación que se puede ilustrar con una imagen, y es una imagen muy querida en la Biblia y en el Antiguo Oriente. ¿Cuál es esa imagen? La del pastor y las ovejas. Jesús ve una muchedumbre y Jesús se compadece de la muchedumbre, porque dice San Marcos, estaban como ovejas sin pastor. ¿Y cómo se expresa la compasión de Jesús? Aquí es donde nosotros podemos apreciar la belleza del texto y la enseñanza, una de las enseñanzas del texto, porque Jesús ve, Jesús siente compasión. ¿Y qué hace Jesús? Se pone a enseñar. Parece ser, según las Biblias, que este pasaje tiene como centro la multiplicación del pan. Y entonces estos versículos llevan como epígrafe, como título, multiplicación de los panes. Pero lo central no es simplemente la multiplicación del pan. La compasión de Jesús no se expresa solo
multiplicando el pan. ¿Cómo se expresa la compasión de Jesús? Jesús se pone a enseñar y se pone a enseñar largo rato hasta que se hace tarde. Y entonces, ¿qué dicen los discípulos? Oye, ya es tarde, despídelos para que vayan a comprar algo para comer. Y entonces viene el imperativo de Jesús: denles ustedes de comer. Este pasaje del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, que sucede en el desierto, nos recuerda lo que le pasó a Jesús también en el desierto. El tentador le sugirió que convirtiera las piedras en pan, y Jesús le recordó lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es pan, es alimento. Y nosotros no vivimos solo de pan, vivimos ¿de qué cosa? De la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la compasión y la misericordia no solo se expresa, como dice una de las obras de misericordia material, dando de comer al hambriento, sino también enseñando al que no sabe. Enseñar y alimentar, las dos cosas. Fíjense cómo el Papa Francisco, luego el Papa Benedicto, comentan de alguna manera este pasaje. Aquí tienen el número 49 de la EG. ¿Qué es la EG? Evangelii Gaudium, el primer documento que publica el Papa Francisco, que es una exhortación posinodal. Y dice el Papa que si algo nos tiene que preocupar es que hay una multitud de personas que viven sin la fuerza, sin la luz y sin el consuelo de la amistad con Jesús. Es decir, hay muchas personas que van por este mundo como a oscuras, sin un horizonte de sentido, sin un horizonte de vida. Esta es una multitud hambrienta. Cuando la gente se levanta cada mañana y no sabe para qué, cuando las personas viven como zombies automatizadamente, pero no saben para qué viven, son una multitud hambrienta. Y entonces, recuerda el Papa, Jesús nos repite sin cansarse: denles ustedes de comer. Y luego fíjense aquí, el Papa Benedicto XVI, cuando inauguró Aparecida, allá en el 2007, dijo que en América Latina, sí, hay una gran muchedumbre hambrienta, pero se fijó en particular en quiénes, en los jóvenes. Y dice que los jóvenes no tienen miedo ¿a qué? A morirse de hambre tal vez. A lo que los jóvenes le tienen miedo y por lo que de hecho se quitan la vida, es porque luego su vida no tiene sentido. La vida sin sentido es una vida famélica, es una vida anémica. Quien no tiene un sentido para vivir es un hambriento. Pues bien, Jesús nos dice: denles ustedes de comer. Y fíjense, este documento tan bonito, Catechesi Tradende, que publicó el Papa Juan Pablo II, justo 2 años después de que en el 77 se diera la cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que tuvo como tema la catequesis en nuestro tiempo. Entonces se publicó, le tocó al Papa Juan Pablo II, porque Juan Pablo I no alcanzó a firmarlo, publicó este bonito documento del que el número 66 es un agradecimiento a cada uno de ustedes, catequistas. Me voy a permitir leerlo. Dice: en nombre de toda la Iglesia quiero darle las gracias a ustedes, catequistas,
parroquiales, hombres y en mayor número aún mujeres, que en todo el mundo os habéis consagrado a la educación religiosa de numerosas generaciones de niños. Vuestra actividad con frecuencia humilde y oculta, mas ejercida siempre con celo ardiente y generoso, es una forma eminente de apostolado seglar, particularmente importante allí donde por distintas razones los niños y los jóvenes no reciben en sus hogares una formación religiosa conveniente. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido de personas como ustedes las primeras nociones del catecismo y la preparación para el sacramento de la reconciliación, para la primera comunión, para la confirmación? La Cuarta Asamblea General del Sínodo no les ha olvidado. Con ella les animo a proseguir vuestra colaboración en la vida de la Iglesia. Una gratitud y una invitación de parte del Papa en el número 66 de la Catequesis Tradende. Gracias a ustedes por su trabajo. Les invito a que se den un fuerte aplauso. Y gracias por estar aquí, haciendo espacio en su agenda personal para que juntos, como iglesia, caminemos hacia un objetivo común. Ahí tienen ustedes en la pantalla el objetivo de esta semana, que dice así. ¿En qué consiste el objetivo de esta semana? Reflexionar y experimentar la iniciación a la vida cristiana desde su naturaleza, desde sus elementos esenciales, su estructura, sus agentes e interlocutores, con el fin de encontrar caminos para asumir este nuevo paradigma de la catequesis en la Iglesia mexicana. Yo les pregunto, ¿qué es primero, experimentar o reflexionar? ¿Primero experimentamos y después reflexionamos? ¿O al revés? Al revés, dicen unos. Yo creo que es un círculo, ¿no? Podemos nosotros experimentar, podemos nosotros tener una experiencia, por ejemplo, una experiencia de encuentro interpersonal, y al mismo tiempo que tenemos el encuentro con otra persona u otras personas, vamos pensando, vamos reflexionando en el significado de ese encuentro. Pues aquí se trata de reflexionar y experimentar la iniciación a la vida cristiana. ¿Con el fin? ¿Cuál fin? Con el fin de asumir este nuevo paradigma. Entonces no pierdan de vista el objetivo, porque si se van de aquí y no se llevan la convicción de asumir el nuevo paradigma, entonces, ¿a qué vinimos? No podemos despistarnos del objetivo. Vinimos aquí para asumir un nuevo paradigma. Pregunta, ¿qué es paradigma? Un cambio. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a pensar que el paradigma es un modelo, es una medida, es un patrón, es un guión. Todo eso puede ser un paradigma, es un modelo. Vamos a dejarlo en modelo. Y aquí se dice que hay un nuevo modelo. ¿Saben ustedes en qué consiste el nuevo modelo? Lo tenemos que descubrir, pero si estamos proponiendo asumir un nuevo modelo, quiere decir que antes o hasta ahora venimos usando un modelo. ¿Cuál es el modelo de nuestra catequesis? ¿Lo podemos describir? Efectivamente, podríamos decir que hay modelos a lo largo de la historia de los que nos hemos servido para transmitir la buena noticia de Jesucristo. Fíjense luego las metas de esta semana. Dice aquí, metas de la semana. Primero, transmitir la urgente necesidad de asumir este nuevo paradigma. Otra vez, dice que ustedes cuando se vayan de aquí van a llegar con su obispo, con su párroco, y le van a decir, es urgente cambiar el modelo que ahora tenemos de catequesis. Y les va a preguntar el párroco o el obispo, ¿y cuál es el modelo? Hay que describirlo. ¿Cuál es el que usamos ahorita y cuál es el que vamos a empezar a usar? Y luego dice,
contribuir a la propuesta de orientaciones para la iniciación a la vida cristiana en México. Este documento orientativo, que es como una hoja de ruta, ya existe en otras iglesias particulares. Por ejemplo, si ustedes buscan en Google, van a encontrar el documento de Argentina, pero también está el de España. ¿Dónde está el de México? ¿Todavía no? Vamos a contribuir a formar ese documento orientativo. Esa es otra meta, porque queremos ofrecer herramientas a nuestras iglesias diocesanas. Esto es importante porque hoy estamos reconociendo que esta Semana Nacional se desarrolla bajo la guía de Pedro, del sucesor de Pedro, y Pedro nos está diciendo: hay que caminar juntos. ¿Cómo se dice eso en vocabulario católico? Caminar juntos. Muy bien, sinodalidad, caminar juntos. Pues vamos a caminar juntos, no importa que seamos varias diócesis, hay que caminar juntos teniendo un objetivo común. Esas son las metas y el objetivo de esta semana. ¿Cuál es el objetivo de esta reflexión? Ya de alguna manera lo estamos platicando. Fíjense bien, dice ahí: tomar conciencia de cómo el individualismo de la cultura contemporánea ha influido en el actual pragmatismo eclesial, que plantea el desafío de superar el divorcio que hay entre pastoral y formación y preparación a un nivel más profundo, que puede ser la formación teológica. Entonces, repito, vamos a tomar conciencia, es decir, vamos a abrir los ojos, vamos a darnos cuenta de qué cosa, de que la cultura en la que ahora nosotros vivimos, esta cultura tiene un rasgo particular, distintivo, característico, y ese rasgo desgraciadamente no es favorable para nuestra sinodalidad. ¿Cómo se llama ese rasgo? Individualismo. ¿Y del individualismo qué se sigue? Un pragmatismo. ¿Y qué quiere decir eso? Pragmatismo quiere decir que hacemos cosas, actividades que no tienen un objetivo común, sino que tienen un objetivo meramente particular. Ese es el pragmatismo, y en la iglesia también podemos vivir de una manera muy pragmática, gracias a que como hijos no solo de Dios, sino hijos de nuestro tiempo, somos personas que también están bajo el influjo de una cultura que tiene el rasgo del individualismo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que pensemos lo que hacemos. Que pensemos lo que hacemos. Que no actuemos, como decimos coloquialmente, a lo borras, sino que pensemos qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Y no nos dejemos llevar por la inercia de lo que siempre hemos hecho, sino que nos pongamos a pensar qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Y pensar nos va a requerir entonces dar este brinco entre actuar pragmáticamente y actuar con una conciencia iluminada por la fe. Eso es lo que estamos llamando superación del divorcio pastoral teología. Bueno, para que no nos vayamos a perder, fíjense bien, ya como un resumen y como un adelanto de esto que estamos exponiendo, como una síntesis, esta es la clave de lectura de nuestra reflexión. El nuevo paradigma, distinto del que hasta ahora hemos venido usando, consiste en ¿qué? Consiste en que la catequesis no puede reducirse a la pura repetición de contenidos. La catequesis del perico, como le dicen algunos, es un modelo de catequesis
que decimos ahora hay que superar, porque el catecismo no es simplemente una instrucción, una información. El catecismo es una formación. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas: sufro dolores de parto hasta no ver formado a Cristo en ustedes. Entonces fíjense cómo se involucra el catequista, la catequista, con dolores de parto hasta no ver formado a Cristo en ustedes, no hasta que se aprendan el credo, el Padre Nuestro, el Ave María. Pero también eso, porque uno no puede concebir en su interior a Jesucristo si no sabemos que Él es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Si no sabemos eso, entonces tampoco lo podemos concebir en nuestra persona. Así que grábense bien este número 22 que tienen ahí con la CT. ¿Qué es CT? Catequesis Tradende. No se les va a olvidar. Apúntenselo por ahí, tatúenlo, escríbanlo en la palma de la mano, donde gusten, donde no se les borre y donde no se les olvide. Número 22, y lo van a leer cuando ustedes tengan tiempo y ojalá que sea pronto. Número 22 de la Catequesis Tradende. ¿Y qué dice ahí el Papa? Justamente dice el Papa que nosotros no podemos reducir la catequesis a una cosa u a otra. Ah, no, la catequesis del perico ya no. Entonces no vamos a enseñar contenidos, no vamos a enseñar doctrina. También. Y además de la doctrina, vamos a hacer que los catequizandos, los catecúmenos, tengan una experiencia de encuentro con Jesús. Porque clásicamente, como lo decimos y como está aquí en este diagrama, la fe se dice de dos maneras. A ver qué dice aquí. Fides qua. Y luego, fides que. ¿Qué es esto? La fe como una experiencia. Una experiencia con Cristo de la que brota una confianza inamovible. Y luego, fides que. ¿Pero en quién confío? En Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Es una buena persona? ¿Es un gran filántropo? ¿Un gran filósofo? No, Jesús no es solamente una buena persona. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y hay más hijos de Dios? Él es el único. Y es el Salvador. Y es el Salvador definitivo y universal. Ese es Jesucristo, eso lo tenemos que transmitir. Por eso nuestra catequesis tiene que ser no solamente transmitir un contenido, sino formar integralmente. Formar la mente, pero también formar el corazón. Las dos cosas. Y no solo eso, aquí lo más importante. Y si se acaba el tiempo, y si ya nos tenemos que ir, a mí me interesa mucho decirles lo siguiente. Por favor, el trabajo en la iglesia tiene que ser un trabajo sinodal. ¿Qué es eso? Un trabajo articulado. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? El crimen organizado. Triste pero cierto. Qué vergüenza, qué tristeza. Pero el crimen está articulado, está organizado. Tiene un objetivo. Entre los criminales no es que cada quien haga lo que quiera. No, entre los criminales hay una jerarquía, hay objetivos trazados y hay estrategias para lograr el objetivo. ¿Cómo es nuestra forma de catequizar? Cada parroquia por su lado, cada decanato por su lado, cada diócesis por su lado. Nuestro trabajo catequético en el nuevo paradigma tiene que ser un trabajo articulado, porque si no, seremos poco efectivos. Es cierto que es Dios el que siembra la semilla, pero acuérdense que la semilla, ¿dónde cae?
en distintos terrenos y nosotros tenemos que preparar el terreno. Miren, después de dicho lo anterior, vamos rápido a estos 4 puntitos. Vamos a ver rápidamente el catolicismo en México. ¿Cómo está? ¿Qué es esto del individualismo y del pragmatismo? ¿Cómo influye en la iglesia y qué desafío nos propone? ¿De acuerdo? Empecemos entonces con una breve semblanza. ¿De dónde venimos? Podemos dividir la historia de México en 2 grandes etapas, sin ser simplistas, pero vamos hablando rapidito de nuestro pasado. Una época que le llamamos la del virreinato español y otra la del México independiente. ¿Cuándo llegaron los españoles a México? 1500. ¿Cuándo cayó Tenochtitlan? 1521. ¿Cuándo empezaron los franciscanos a evangelizar? El 13-14 de mayo de 1524 llegaron 12, lo acabamos de celebrar. Un gran acontecimiento, el inicio de la evangelización en México. Y después de los franciscanos, ¿quién llegó en el 26? ¿Y en el 31 qué pasó? Se apareció Guadalupe, la gran catequeta, la gran evangelizadora. 1533, ¿quién llegó? Y fíjense, en 1553 se inaugura la Universidad Real y Pontificia de México. Lo pongo porque es una institución de educación que brota de alguna manera de la evangelización. Y aprendamos esto: no hay evangelización sin educación, y no hay educación auténtica sin evangelización. ¿Qué pasa después entre 1810 y 1821? La Guerra de Independencia. Desaparece en el 62 la Universidad Nacional y Pontificia y va a reaparecer hasta el 95, y luego en 1910, fíjense bien, aparece la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que por un lado quedó la Universidad Pontificia y por otro lado quedó la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre el 26 y el 29 se dio la Guerra de los Cristeros, un gran capítulo en la historia de nuestro país que habla del antagonismo entre una ideología política y el cristianismo tan propio de México, el catolicismo en México. 1930 cerró la Universidad Pontificia. 1930 inicia el periodo de gobierno de un solo partido que durará 70 años hasta el 2000. En el 82 reabre la Universidad Pontificia y en el 2000 hay un cambio de gobiernos. Bueno, después de esos datos, acordémonos que México es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cuánta gente somos en estos 2 millones de kilómetros cuadrados? 127,5 millones de habitantes. Entonces, esto hace de nuestro país el 10º más poblado del mundo. Somos muchos. México es una república democrática que se organiza con 32 estados, los cuales se subdividen en municipios. Nuestra lengua materna es el español, pero no se nos olvide que junto al español hay 67 lenguas indígenas. Hay que pensarlo porque es parte de nuestros desafíos como catequistas. Y ahora fíjense, de toda esta cantidad de mexicanos, ¿cuántos son católicos? Ahí tenemos una comparativa del censo del 2010 y del 2020. En el 2010 había 85 millones de católicos. Bueno, un 85% de católicos. Esa cifra disminuyó 7 dígitos, 78% en el 2020. Ahora son 97 millones de los 127 millones que existen en el país. Disminuyeron los católicos, aumentó el cristianismo evangélico, 2 dígitos, del 5 al 7,
Aumentó también los que se dicen creyentes pero sin religión al doble, disminuyeron del 6 al 3. Y luego sin religión, aquí está un 6.7% en el 2020. Esta es la situación religiosa en el país. Ahora, los católicos, ¿dónde andan? ¿Dónde están más concentrados? La mayor parte de los católicos están concentrados aquí en Zacatecas. ¿Hay gente de Zacatecas aquí? Levanten la mano. Por ahí están los zacatecanos. Jalisco, también. Guanajuato. Pues aquí está la mayor parte de los católicos. De hecho, esta es la zona cristera. Y luego, ¿dónde hay menos católicos? En Quintana Roo, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Baja California. ¿Hay aquí gente de Baja California Norte? No, sí hay. Pocos, pero de calidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense, esta cantidad de católicos, ¿cómo se organizan? Se organizan en 73 circunscripciones que nosotros llamamos diócesis, territorios que regidos por un obispo, 18 arquidiócesis, 3 prelaturas, otra circunscripción de tipo personal, no territorial, y 12 eparquías, una circunscripción oriental. Así es como está organizada la Iglesia Católica en México. Y luego, todos estos católicos en México son atendidos por distintos agentes pastorales. Tenemos 18 arzobispos, 69 obispos residenciales, 3 obispos prelados, etcétera, etcétera. ¿Cuántos sacerdotes hay? 15,847. ¿Para cuántos católicos? 97 millones. De estos 15,000, ¿cuántos son diocesanos? 12,000. ¿Cuántos son religiosos? 3,666. ¿Cuántos diáconos permanentes? 863. ¿Cuántas hermanas religiosas? 24,000. ¿Y religiosos? 6,000. ¿Cuántos misioneros laicos? Casi como las hermanas religiosas, un poquito más, 25,000. ¿Cuántos miembros de institutos de vida consagrada? 505. ¿Cuántos catequistas hay? 295,462. Aquí tienen ustedes la fuerza viva de la iglesia. Fíjense qué importante es la catequesis y qué importante es su trabajo. Somos 295,462 catequistas. ¿Organizados? Bueno, vamos a ver en qué consiste ese famoso rasgo del individualismo y el pragmatismo en la cultura del globo. Bueno, uno se pregunta, ¿qué es la globalización? Y les quiero compartir una experiencia. Me tocó ir en abril pasado a Concepción, Chile, allá en la punta sur del continente. Y pues estando yo en este lugar allá en Concepción de Chile, me llevé una sorpresa. Me encontré un Oxxo y después otro y otro. Yo soy de Monterrey. En los años 70 nacieron los Oxxos. Cuando yo estudiaba en México, en la Universidad Pontificia, no había Oxxos. Hoy existen en todo el territorio mexicano 21,000 Oxxos que atienden diariamente 13 millones de personas. ¿Y qué les dan? De comer. ¿De comer qué? Cocas, fritos y más cositas. Bueno, ahí están los Oxxos por todo el mundo. Bueno, no por todo el mundo, por todo el país. Y también en Chile y Brasil y Perú y Colombia. Ese es un ejemplo de lo que llamamos globalización. La globalización tiene una
paradoja o mejor una contradicción, porque todos los que estamos en el globo, todos somos ahora cada vez más nosotros mismos. Porque si yo soy de Monterrey y voy a Ciudad de México y voy a Morelia y voy a Chile y voy a Brasil, me voy a encontrar un Oxxo. Entonces, este fenómeno es curioso, porque ahora gracias a los medios de comunicación, hoy parece que todo está más cerca de mí y las cosas parece que son más fáciles. Fíjense lo que dice el número 61 de Aparecida con respecto a la globalización. Dice que la cara más extendida de la globalización es su dimensión económica. Y esta dimensión económica está centrada en dos cosas, en la eficacia y en la productividad. Y entonces, esta globalización enfocada en la eficacia y la productividad no permite que reconozcamos valores objetivos. Los únicos valores que reconocemos, ¿cuáles son? Los que nos convienen a cada uno de nosotros. Así el mercado va creando, ¿qué cosa? La cultura del individuo, del individualismo. Fíjense cómo ocurre todo. Todo empieza con el desarrollo de la tecnología de comunicación, porque la globalización no es de ahora. La globalización es desde tiempos milenarios, desde cuando nos empezamos a mover de aquí para allá. Pero cuando hicimos que eso fuera posible a mayor velocidad, entonces la globalización se ha convertido en un rasgo característico de nuestra época. Y por eso decimos que hoy es otra época y que estamos en un cambio de época. ¿En qué consiste el cambio de época? En que hoy tenemos más medios de comunicación. Mucha gente llegó hoy mismo, ¿verdad? Llegaron en avión, porque ahora hay más facilidad de volar, hay más facilidad de transportarnos. Esta es la nueva era de la comunicación. ¿Quiere decir eso que estamos más comunicados? ¿Quién sabe? ¿Tenemos más medios? ¿Quién sabe si más comunicación? ¿Y cuál es la finalidad de esta tecnología de comunicación? Pues Amazon es el mejor ejemplo. Una tecnología de comunicación a la orden de ¿qué cosa? De la comercialización. ¿Y qué me venden? Lo que yo necesito a las puertas de mi hogar. Y entonces yo me siento feliz con Amazon. Hay gente que consume a la semana, yo creo que unos 3 paquetes de Amazon. Ese es el fenómeno del consumismo. Y este fenómeno tiene como rasgo particular el automatismo. Qué bonito es hacerle un clic a cualquier cosa y obtener resultados maravillosos para provecho propio. Bueno, pues vean entonces cómo esta tecnología nos va haciendo individualistas. ¿Por qué? Porque yo, con mis deditos, por eso se llama tecnología digital, digitus, dedo, con esta tecnología yo puedo conseguir con el menor esfuerzo un gran bienestar. Y eso nos encanta a todos. Dice el número 45 de Aparecida que la ciencia y la técnica están puestas exclusivamente al servicio del lenguaje, al servicio del mercado. Y es precisamente esta orientación de la tecnología la que va a hacer de nosotros una cultura, como ya hemos dicho, no solo ahora digamos individualista, sino pragmática, que no piense en lo que sucede alrededor. Oigan, qué importante es que nos movamos. ¿Y en qué nos movemos? En transportes. ¿Y esos transportes qué energético utilizan? ¿Y qué efecto tiene ese energético que utilizan los transportes? Pues no me importa, pero yo ya llegué y llego rápido y me muevo de aquí para allá.
pero no estamos pensando en el efecto que estamos generando con tanto uso de un energético que llamamos fósil y que va creando el efecto invernadero, y por eso ahorita estamos con mucho calor, porque vamos desequilibrando el orden natural. Fíjense cómo esta cultura nos lleva a confundir la felicidad con la facilidad, o la facilidad con la felicidad. Y entonces, bajo ese engaño, es que nosotros le vamos dando más prioridad a ¿qué cosa? Al dinero. Porque como dice el refrán, con dinero baila el perro. Es decir, con el dinero nosotros vamos consiguiendo lo que queremos. Y entonces hemos cambiado y hemos invertido nuestra manera de ver las cosas. Las cosas ya no tienen valor. ¿Qué tienen las cosas? Precio. Y lo que no tiene precio es porque no sirve. Y entonces vamos generando eso que el Papa llama la cultura del descarte, que es la consecuencia del consumismo. Entonces, fíjense cómo esto va a generar otro efecto entre nosotros. Y ese efecto va a ser el relativismo. ¿El relativismo qué quiere decir? Que cada uno se convierte en la medida de la realidad. Miren, aquí tienen ustedes en esta gráfica cómo se ha venido desarrollando esta cultura global con este rasgo del individualismo. ¿Cuáles son las ruedas sobre las que marcha esta globalización? La tecnología de la comunicación. Y entonces el mercado se hace global. Los Oxxos los encuentro en cualquier lado. Amazon está al alcance de un clic. Y esta globalización del mercado explota ¿qué? Mi deseo de bienestar. Porque qué a gusto estoy recibiendo en las puertas de mi casa lo que me hace sentir supuestamente feliz. Y entonces me convierto en una máquina de consumo. Y esta máquina de consumo hace de mí esa persona que no ve más allá de sus propios intereses individuales. ¿Esto nos afecta a nosotros en la iglesia? Claro que sí. Fíjense bien, hay 3 cosas que tienen ahí en esta diapositiva abajo. Dice individualismo y luego relativismo y luego pragmatismo. Son 3 cosas que están relacionadas. Si para mí lo más importante es lo que a mí me hace feliz, a mi individuo me hace feliz, entonces tú podrás tener otra percepción de la vida, de la historia, pero con todo respeto, esa es tu opinión, no la mía. Y ya no me interesa lo que tú pienses, me interesa solo lo que a mí me conviene. ¿Eso cómo se llama? Relativismo. Yo me convierto en la medida de todo. ¿Han escuchado en esos programas que les llaman talk show, donde la gente discute y uno le dice al otro, con todo respeto, pero lo que usted dice es mentira, no me interesa, usted no tiene razón? Y entonces, de esta manera, lo que anulamos es la capacidad de razonar. No me interesa lo que pienses, no me interesa si es verdad, lo que interesa es lo que a mí me conviene. Y eso es el sentido práctico de la vida. Este es el famoso pragmatismo. ¿Creen ustedes que en la iglesia vamos viviendo de alguna manera con estas características? Parece que sí. Les voy a recomendar que lean estos números. Aquí lo tienen, el número 2 del Evangelii Gaudium, donde el Papa Francisco dice que también nosotros los creyentes nos hemos encerrado en nuestros propios intereses y ya no nos interesa el bien de los demás. ¿Seremos suficientes los catequistas en México? Pues no somos suficientes, aunque seamos 25,000. ¿Y por qué no hay más? Porque
a la gente no le queda tiempo para dedicarse a formar a otras personas en la vida de Cristo. Y luego, ¿habrá relativismo entre nosotros en la iglesia? Claro, cuando nos interesa más el programa parroquial que aquí inventamos, el programa parroquial que inventamos, el programa diocesano que nosotros inventamos para la catequesis es más importante que lo que aportamos a acordar juntos, entonces estamos bajo el influjo del relativismo. Allá en Chihuahua, la catequesis es así, pero acá en Morelia es asá. ¿Y qué importa? No importa. Cada quien que le haga como se le ocurra. Imagínense ustedes que la misma ocurrencia tuviera la educación en el sistema mexicano. El sistema educativo mexicano, ¿qué calificación nos merece? ¿Quién le pone 10? Levante la mano. ¿Nadie le pone 10? ¿Un 9? ¿Un 8? Tampoco. 7, 6, 5. Reprobado el sistema educativo mexicano. Reprobado. Pero ¿saben qué? Aunque reprobado, es un sistema y está normado y no cualquiera enseña. En la educación superior falta normar que los que enseñan sepan enseñar y no nada más sepan lo que enseñan, sino que sepan enseñar. Eso, por ejemplo, allá en Chile no sucede. El que quiere enseñar en la universidad una ingeniería, además de saber ingeniería, tiene que saber enseñar, si no, no puede enseñar. El sistema educativo mexicano puede ser un sistema educativo reprobado, pero es un sistema. ¿Cuál es el sistema educativo en la iglesia mexicana? Nos falta. Y por eso les digo, hay que leer el número 22 de la Catequesis Tradendae. El Papa nos está invitando desde allá, desde los años finales de los 70, en el 79 nos estaba diciendo que no podemos renunciar a una catequesis sistemática, a una catequesis articulada. En esto consiste ¿qué? El nuevo paradigma. Porque si no, en lo que vamos a caer es en esto que allá en el 96 diagnosticó muy acertadamente el que entonces era cardenal prefecto de lo que ahora llamamos dicasterio, la Congregación para la Sagrada Doctrina, el cardenal Ratzinger. ¿Qué dijo en Guadalajara en el 96? Que en la iglesia también se vive de una manera pragmática. Y dice, aparentemente todo transcurre con normalidad, pero la fe, ¿cuál es la sustancia de la catequesis? Nutrir la fe. La fe se consume y decae en lo mezquino. La inteligencia, dice él, de la filosofía, la indigencia de la filosofía, o sea, del pensamiento crítico, la indigencia a la que la paralizada razón positivista se ha conducido a sí misma, se ha convertido en la indigencia de nuestra fe. No nos gusta ya pensar, simplemente nos movemos por la inercia de que hay que hacer cosas. Y la fe así no puede respirar. La fe se asfixia. Y saben, ese no es un comentario aislado del Papa Benedicto, bueno, del entonces cardenal Ratzinger. Esto lo repitió en Evangelii Gaudium, ¿quién? El Papa Francisco. Dice, el inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes de pastoral no toleren fácilmente lo que significa una contradicción, un fracaso, una crítica. Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la iglesia. Tenemos entonces que pasar del pragmatismo a
el paradigma, y con esto termino, ya no hay oportunidad de desarrollar el resto de las diapositivas, pero lo esencial lo hemos dicho. El cambio al que estamos invitados, el cambio de paradigma, consiste en esto, en dejar atrás el activismo, en dejar atrás la inercia de hacer algo por hacerlo. ¿Cómo tenemos que empezar una nueva forma de catequizar? Tenemos que empezar poniéndonos de acuerdo, poniendo en común las riquezas que cada uno de nosotros en su parroquia, en su diócesis, ha descubierto. Porque ciertamente hay mucha riqueza en cada una de las experiencias catequéticas de las que nosotros somos sujetos. Pero hace falta comunicarlas, ponerlas en común para luego organizarlas y entonces sí hacer realidad eso a lo que nos invita el Papa Juan Pablo II en la Catequesis Tradense número 22, que dice que no hay que dejar a un lado la enseñanza de la doctrina de la fe y que esa enseñanza de la doctrina de la fe requiere de un orden, de un sistema, porque si no, como nos dicen los obispos mexicanos en su documento PGP, ¿saben qué es el PGP? Plan Global de Pastoral, y ahí dice en el número 83 que en México hay un gran analfabetismo religioso, que la gente que tiene ya 60 años se quedó con la ilustración de la fe del catecismo de 10 años. ¿Qué nos está faltando? Organizar la manera como enseñamos la fe. Por eso la recomendación es que no hagamos de la catequesis una pura experiencia, que en la experiencia vaya la enseñanza de la doctrina. Y segundo, muy importante, que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a enseñar la experiencia de la fe, que creemos un sistema catequético. Por eso yo le he dicho al padre Otoniel, secretario ejecutivo, y a sus colaboradores, que en la universidad estamos dispuestos para que hagamos un proceso de formación del catequista, donde el catequista no sea simplemente un voluntario, alguien que alza la mano cuando dice, ¿quién quiere catequizar? Yo. Pero además de que tiene buena voluntad el catequista, está bien formado y responde con su buena formación a las exigencias de esta época en la que nos caracterizamos por no pensar, por ser pragmáticos y por ser individualistas. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga en esta semana. Padre Alberto, no se nos vaya. A nombre de la Dimensión Nacional de la Evangelización y Catequesis, reciba un presente por la gratitud de la conferencia que nos ha ofrecido. Un fuerte aplauso nuevamente al Padre Alberto Anguiano. Bien. Y vamos a disponernos porque según nuestro programa tenemos la celebración eucarística. Antes, algunos detalles, algunas observaciones.